legisladores de diversos bloques políticos destacaron que a través del proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales se busca normar el uso y la propiedad de la tierra rural, la cual cumple una función social como ambiental y que se fundamenta en tres ejes transversales, esto es, la redistribución equitativa de la tierra, que debe ir acompañada de un sistema integral que comprende financiamiento, créditos y asesoramiento técnico, garantía de la soberanía alimentaria y del desarrollo sustentable de la tierra. Estamos recibiendo precisamente a Jorge Herrera y a la doctora Lourdes Tibán. Bienvenidos los dos. La presidenta Gabriela Rivadeneira, la presidenta de la Asamblea Nacional, ha expuesto sus propuestas a esta normativa, incluida en 6 puntos, en pos de democratizar el acceso a la tierra, garantizar que cumpla con una función social y ambiental, y se oriente la gestión del Estado al fomento de la producción y la soberanía alimentaria. Lo que hemos escuchado, asambleísta y señor presidente de la CONAIE, es el hecho, comienzo por el señor presidente de la CONAIE. El asunto es el siguiente: no hay un complemento a las leyes que acaban de aprobarse. La ley de tierras, la norma que plantea dentro de la ley de tierras las expropiaciones y las causales para que esa determinación se cumpla. Aparte de eso, usted reclamaba, yo recuerdo permanentemente, ¿qué fue del apoyo técnico? Usted refería al asesoramiento seguramente. Si no fue usted, fue otro dirigente. Pero decían también, ¿y el apoyo financiero? ¿Cómo es que nosotros vamos a rescatar de esta reforma en propiedad o en concesión hectareajes muy significativos, pero en la pampa, en los buenos terrenos? Pero si no tenemos la asesoría técnica para cultivos de gran envergadura, especialmente en cantidad y calidad, competitivos para que puedan ser exportables, y no tenemos un centavo, y iniciamos o acogemos esta nueva responsabilidad en un tiempo donde el Estado está escuálido en recursos, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? Que nosotros no vamos a poder cumplir con la responsabilidad que se nos está encomendando. Si no, lo dijeron ustedes, pero me parece que es una buena reflexión de un colega de ustedes que dijeron así a la prensa. Entonces, quiero ver su punto de vista. Bienvenido, y también a la asambleísta, mi cariñosa receptividad aquí en el estudio de la Academia Democracia. Buenos días a los dos. A ver. En primer lugar, pues un saludo cordial a todos los oyentes a través de este medio muy importante, la Radio Democracia. A propósito, pues nuestra solidaridad, pues nuestro apoyo necesario por la cuestión de la persecución que viene haciendo a la radio también, por parte del régimen. Terminaron aprobando la ley de tierras, que de acuerdo a los discursos del actual régimen, el presidente Correa vino hablando durante varios tiempos de que en este gobierno se va a hacer efectivo la gran revolución agraria, y ahí nosotros en el año 2012 planteamos o se entregó una propuesta de ley hacia la Asamblea Nacional y conjuntamente con la Red Agraria, las otras organizaciones, representaciones de los agricultores, de los campesinos, en general, digamos, los que realmente se está directo en el tema que tiene que ver en relación a la producción agropecuaria, ¿cierto? Pero finalmente terminan aprobando una ley inconsulta, una ley ilegítima,
la consulta prelegislativa no cumplió lo que establece en la Constitución o las garantías necesarias de los actores. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los puntos que no fueron aprobados y que seguramente dejan a las normas huérfanas de algún tipo de complementación o de apoyo? Claro, mire, entre varios puntos, obviamente esta ley tiene vacíos. Y decimos, primero que la Constitución como tal ya garantiza que se pone límites al gran latifundio, la gran concentración de las tierras, y que esta ley debería dejarnos claros, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver el concepto del latifundio como tal, ¿no es cierto? Para eso nosotros habíamos planteado de que es fundamental en esta ley se garantice la democratización, la desconcentración y la redistribución de la misma, ¿no es cierto? Mirando que la tierra es un elemento estratégico de vida, y no solamente para los campesinos, para los indígenas, sino realmente la tierra es un elemento de vida para todos los seres humanos. Entonces, en consecuencia, habíamos planteado de que como un mecanismo de cómo se vaya debatiendo de manera democrática, se constituya y esta ley se demuestre, ¿no es cierto?, creando un consejo plurinacional, un consejo intercultural, donde haya la representación efectiva y activa de los actores principales en este espacio muy importante. Entonces ahí estamos diciendo que no solamente debe ser la CONAIE, ¿no es cierto?, los otros sectores, sino que realmente se busque la representatividad de la Cámara, del mismo gobierno, de los gobiernos descentralizados, de los pequeños productores, campesinos, para que esta instancia sea un espacio democrático y se permita debatir, delinear políticas, mecanismos de redistribución. Pero eso es lo que justamente no está. ¿Usted cree que toda la institucionalidad está muy dispersa? Por supuesto, o sea, el tema agrario desde el año 60, 64, 70, no se ha debatido de manera seria, de manera amplia, el tema del modelo agrario en el país, y que efectivamente esperábamos que con esta ley se dé respuestas a estos temas importantes, porque aquí debemos estar conscientes de que la presión demográfica cada vez, en caso de la sierra, va pues aumentando la frontera agrícola. Los pequeños campesinos, productores están botados hacia las alturas. No solamente digamos en este gobierno, sino de las políticas desde anteriores vinieron, ¿no es cierto?, de manera que los campesinos, los indígenas estén en las alturas y que pocas personas en la costa principalmente, en la sierra, estén acentuadas en las grandes llanuras. 7,5 millones de tierras son productivas en el país, de las cuales pues esta ley, decíamos, los mecanismos de cómo mostrarían afectación, ¿no es cierto?, sobre el tema del latifundio. Entonces decimos que en general, después de todos los procesos que se ha dado, la CONAIE, las organizaciones, la red agraria, se presentó una propuesta de ley. Y el gobierno dice, presenten propuestas. El 5 y 6 de marzo del año 2014, mediante una cumbre agraria, presentamos igual los 18 puntos para que sean consideradas nuevamente, para que sean plasmadas en los articulados de esta nueva Constitución. Y entre esos puntos, ¿qué iba a ganar el país en términos de producción y productividad si es que los 18 puntos, si no los 18, por lo menos unos 10 sean atendidos? ¿Qué buscaban esos puntos? Bueno, lo que buscamos es que haya la verdadera equidad en cuanto a tenencia de tierras, ¿no es cierto? Entonces, pero hoy la van a tener. Es que no nos dice eso. O sea, aquí de forma hay muchas. Que las planicies que están en las mejores en los mejores sitios o lugares o ámbitos, especialmente en la serranía, la van a tener ustedes, siempre y cuando esas tierras cumplan, que van, lógico, ahí está una función social y una función ambiental. Lógico. Entonces, por eso nosotros dijimos, y yo repito, le dije que esas tierras sean susceptibles de expropiación. Mi amada Lulú nos dirá, ¿cuándo según estas normas,
Las 7 causales para expropiación de tierras rurales privadas irán a parar en manos de los indígenas ecuatorianos, que era el objetivo fundamental de esta segunda reforma agraria. Lourdes, ¿no le gustó la forma como le acabo de saludar? Me quedé así medio sonámbula. Espero que Raúl no esté escuchando. Mi amada Lulú, eso es grave. Claro, para la relación de la tierra. A ver, muchas gracias por su saludo. Un abrazo a todos los ecuatorianos que escuchan esta radio. No tuve tiempo. Feliz año. Y también mi solidaridad por todo lo que está pasando en los medios de comunicación. Radio Democracia, Ecotel TV en Loja ha dado una muestra de resistencia. Y hay que seguir porque estas son las formas más cobardes del régimen de querer apagar la voz de los que no tienen voz, sobre todo en las sabatinas, sobre todo en las cadenas nacionales. Lo poco que nos queda hay que defender. A ver, yo considero que esta ley de tierras podía haber marcado un hito histórico. Se daban las circunstancias. Creo que era el momento. Lastimosamente no pasa de ser una ley demagógica, una ley que por cumplir, para que diga que la asamblea, ¿cuántos números? En números yo creo que muchas leyes, pero por el contenido. Yo había dicho claramente en el pleno, en mi intervención, digo, la parte retórica es muy interesante de la ley. Los considerandos. Los considerandos, las motivaciones, incluso los principios. Muchos artículos son excelentes, como por ejemplo que van a adjudicar la tierra a las madres solteras, a los discapacitados, a los jóvenes, casi digo a las solteronas, a los jóvenes. Eso es bueno. La gran pregunta es, ¿cómo y de dónde sacar esa tierra? Si le acabamos de poner una limitante para la observación del latifundio. El latifundio, según ellos, dice, se considerará latifundio las grandes extensiones de tierra en manos de una sola persona. Yo creo que eso está bien. No. Hasta ahí deberían haber dejado. Y el siguiente numeral debía haber dicho. Poner límite. No, ahí dice, siempre y cuando no esté bien utilizado la tierra o no esté bien aprovechado. Entonces, todo ciudadano. Pero es que tiene que haber una causal. Exacto. Todo ciudadano que queramos, o que el Estado, o que supongamos que yo sea la autoridad agraria, supongamos, digo, no en este gobierno, sino en algún otro a tocar ser, supongamos que yo sea la autoridad agraria, ¿en qué artículo de la ley me baso para decir tal persona tiene latifundio o tal persona está acaparando la tierra? Ningún artículo de la ley me va a ayudar a mí como autoridad agraria a definir si en este cantón, en esta parroquia, hay acaparamiento de la tierra, porque no se puso cuántas hectáreas, cuánto en la sierra, en la costa y en la Amazonía. Entonces, no se puso. No se puso. Lo que pusieron es para el tema de la unidad familiar, cómo se considerará la tierra para unidad familiar, 25 en la sierra, 75 en la costa y 100 en la Amazonía. Pero eso son unidades familiares, no dice cuáles son los límites del latifundio. Entonces, de acuerdo al artículo que acaba de aprobar la Asamblea. Perdone la interrupción. Y ustedes sí precisaron en algún momento cuál debería ser el límite donde comienza el latifundio. Por supuesto, incluso hemos sido ¿cuántas hectáreas o Bueno, ahí se podría haber debatido considerando que no es lo mismo tener 100 hectáreas en Machachi con 1000 hectáreas en Zumbagua. Yo puedo quedar con una cuadra en Salcedo, que es excelente, pero puedo tener 50 hectáreas en Zumbagua, que igual no vivo ahí porque la tierra no produce, un Huangaje, por ejemplo, que son zonas que yo conozco. Entonces, ahí se debía decir, por ejemplo, tierras en plena producción, tierras productivas. Pero no podemos generalizar, y ahí viene un conflicto. El primer conflicto es cómo determinar la tierra productiva. ¿Por qué? Porque también se puede hablar de tierras que no están dando cumplimiento a la función social, a la función ambiental. Para que dé cumplimiento a la función social, lo primero que tenemos que ver es cuáles son los elementos que hace que la tierra produzca. El agua. El agua.
Sin el agua... Ese es el valor agregado más importante. Lo más fundamental. Agua sin tierra y tierra sin agua son dos elementos que son complementarios y que el uno depende del otro. Esa indagación y diseño debía haber sido en paralelo, pues. Debe ser paralelo, pero no, por eso digo, las definiciones de la ley a mí me parecen bien, en una parte retórica, pero ya cuando vamos a poner en práctica esa retórica de la ley, no hay herramientas, no hay condiciones. Por ejemplo, se tiene que decir, se declarará tierra baldía no productiva donde hay agua de riego, carreteras para sacar los productos, porque puede ser que nos encontremos, vamos al sector de Pangua. ¿Cómo sale el producto? Todavía sale en mula, pues todavía sale en panela, todo lo que produce ese sector. Es un desastre mirar cómo sale el producto y cómo recoge el intermediario. Entonces, debe haber ciertos elementos que le condicione para que esa tierra cumpla con la función social. Entonces, para nosotros, lo que ha quedado es simplemente un cumplimiento de la legislatura de decir, verán, ya le dimos la ley de tierras. Evaluemos y llámele a esta mesa a cualquiera de Alianza País, diga, deme 2 ejemplos de redistribución del agua en 2 años, y la ley ya tiene 2 años. Entonces vamos a decir, señores de la Asamblea, ustedes hicieron baile pues por la ley de aguas. Y cuando uno vive del agua, vive del riego, uno se da cuenta que la ley en la vida real de pronto te norma lo que quiere el gobierno, ¿no? Tarifas, el tema de la Autoridad Única del Agua, tomar control sobre el agua. Pero le pregunto, ayer estuve, y está en mi Facebook la página, yo, por mi padre, que tiene una cuadra de terreno, tiene que representar en las mingas y en las sesiones. Ayer me fue a la sesión de la central. La pregunta es, ¿cómo le pongo en vigencia la ley de aguas cuando se ha ido una parte de la Sequía Martínez que da como a 1.500 usuarios, da riego? Yeah. Ahí yo no voy a ir a leer qué artículo de la ley me va a resolver. No, nosotros tenemos que reunir. Nosotros tenemos que ver cómo resolver el tema del problema de la sequía, que no está viniendo el agua. Entonces, claro, la gente enojadísima con los dirigentes, lo primero que hicieron es cortaron la cabeza a los dirigentes. ¿Cómo es posible que el agua se haya secado en época de sequía? Fuerza mayor. Eso no te dice la ley. Pero además la Autoridad Única del Agua no me va a ir a dar resolviendo ese problema en Mulalillo. Lo que sí va a haber son las tarifas, las contribuciones, cuánto de plata entra a caja del Estado. En cambio, las mingas hay que definir nosotros. Entonces nosotros hemos dicho, mañana hablemos con el prefecto y vamos a resolver el tema del agua. Llámele acá a un asambleísta del país y pregunte, ¿cuántos actos administrativos de redistribución del agua ha habido en 2 años en el país? Ellos le van a decir, ninguna. Dicen que, y me salto al tema de las expropiaciones, el diario El Universo de este sábado traía a colación las normas que plantean más o menos 7 causales para expropiar tierras rurales privadas. Entonces aquí dice, los predios de la agricultura familiar campesina cuya superficie sea igual o inferior a 25 hectáreas en la sierra, 75 hectáreas en la región costa y 100 hectáreas en el oriente y Galápagos. También, la propuesta señala que los bienes nacionales de uso y dominio público no serán sujetos de expropiaciones. ¿Quiénes son ellos? Si hay algún descontento de parte de ustedes o una generalización interesada en perjudicar, digamos, al avance que señala la reforma propiamente dicha. Las tierras destinadas a la investigación científica también no son susceptibles de expropiación. Aquí dice las tierras que constituyan patrimonio forestal del Estado, sistemas nacionales de áreas protegidas y bosques, patrimonio cultural, vegetación, valor arqueológico, etcétera, etcétera. Y las tierras de comunas, o sea, de comunidades, de pueblos, de nacionalidades y territorios, sujetas al régimen comunitario
de la tierra contemplada en la Constitución. Estas son las 7 excepciones. ¿Podría explicarnos, Jorge, con cuáles ustedes concuerdan? ¿O qué puede pasar si es que no se meditó en algún daño colateral que les podrían estar infringiendo en el verdadero reparto de tierras productivas? Le pusieron un nombre, una adjetivización, es una tierra patrimonial por A o B circunstancias, le dieron ese adjetivo y son intocables. Entonces, ahí pueden haber ocurrido que hubo doble sentido o algo por el estilo. ¿Usted puede enunciarlo en este momento? Sí, mire, lo que pasa es que en cuanto tiene que ver de estas unidades o afectación en cuanto a la gran tenencia de tierras, bueno, tiene que ver con la cuestión de carácter de unidades familiares, ¿no? Por una parte. Por otra parte, bueno, en la ley, en muchos de los contenidos de carácter de forma, está bien, digamos, ¿no es cierto? Está bien. Y por eso incluso nosotros habíamos reunido con los asambleístas de Pachacuti. Usted dice, suena bien, claro, pero... Claro, entonces habíamos dicho, bueno, que su voto abstengan, porque hay que ser coherentes también, porque nuestros asambleístas debatieron fuertemente y tenemos que saludar a Lourdes, a César, ¿no es cierto?, quienes estaban dentro de la comisión y sostuvieron el mandato legítimo. Pero se dejaron engañar, ¿no es cierto? No. ¿O algo de eso quiere usted significar? No, o sea, yo digo, como tienen... ¿Fueron desleales del otro lado? Claro, o sea, la mayoría de los asambleístas de la lista 35, o sea, claro, por más puntos de vista importante que se ha venido haciendo, no solamente ya los asambleístas, sino durante todo un proceso de lucha hemos venido sosteniendo una propuesta de ley, incluso presentada el año 2012, entonces no es considerado. Ahora, claro... O sea, decían, tienes razón, pero vas preso. Exacto. Entonces, ahora caso del mismo Tundaime, o sea, podemos mirar una cuestión, por ejemplo, vea, en ese territorio, y tenemos que decir, hay que, estos conceptos, por ejemplo, una cosa es el tema tierras comunitarias, ¿no es cierto?, que debe ser respetadas. En caso de la Amazonía, se viene sosteniendo como territorios ancestralmente, ¿no es cierto? Y el caso, ¿y eso por ejemplo, se logró hacer respetar? Pero es que no lo está diciendo de manera, ¿no es cierto?, explícita de lo que estamos diciendo, pero que lo que quería decir es que en caso de Tundaime, por ejemplo, ahí es un territorio donde es un territorio de aproximadamente 10.000 hectáreas y están más de 265 fuentes de agua, ¿no? Hace 20 años atrás, ese territorio, las personas que estaban ahí, junto con las Fuerzas Armadas, defendieron la cordillera de Cóndor en esos tiempos por los límites con Perú. Ahora, esos territorios, esas familias que defendieron la tierra, el territorio de Tundaime, en la provincia de Zamora Chinchipe, sí, ahora están siendo desalojadas, ¿no es cierto?, de su territorio, y que el gobierno dice, no, o sea, está diciendo que nosotros somos los mentirosos cuando mostramos los videos, dice que estamos inventando, dice que ese es filmado. ¿Y quién se tomó en otros lugares? ¿Y quién se tomó esas tierras? Ahora, mire, están siendo entregadas con la complicidad del Estado hacia las empresas transnacionales mineras chinas, ¿no es cierto? El Ecocorriente, ¿no es cierto? Sí, todos los... Entonces, mire, esos son, digamos, las contradicciones que se da ahora, ¿no es cierto? O sea, ese es el tema, o sea, podemos ir diciendo varios ejemplos de esta incoherencia, de doble moral, de doble discurso del régimen del presidente Correa, o sea, sí. Y esta ley, como yo públicamente le he dicho, claro, como está, digamos, recoge algunos puntos de vista, pero ¿qué pasará con el veto? ¿No será que terminará haciendo tal cual como mandó para que debatan el inicio que vino la propuesta del Ejecutivo y finalmente terminan dando tal cual como exige las empresas? Después de esto ya vendrá la firma de Tratado de Libre Comercio, ¿no es cierto?, para decir que hay condiciones favorables, para decir, seguir pidiendo más crédito a China, para seguir entregando más soberanía, para seguir entregando la riqueza que ha tenido después de, ¿no es cierto?, de la colonización de los primeros tiempos. Ahora tendrá que seguir ofreciendo esa riqueza.
frente a eso decíamos, y no solamente el tema de la ley de tierras tiene que ver con tierra como tal. Nosotros hemos venido planteando que se debe mirar de carácter integral. Aquí no solamente el tema de tierra como tal, pero también obviamente tiene que ver con el tema de la producción, pero también tiene que garantizar los sistemas de comercialización, o sea, de los pequeños campesinos, de los productores. Si usted me permite, porque el reloj se me escapó ya, me gustaría, asambleísta, que le explique a mi audiencia si con la ley de tierras el gobierno va a tomar decisiones en las expropiaciones. Es decir, va a ser la autoridad que imponga su punto de vista y diga, estas tierras se expropian, pero hasta quisito nomás, y perdonen el hasta quisito nomás, porque no queda todo perfectamente bien definido. Con la ley de tierras el gobierno va a decidir prácticamente las expropiaciones. ¿Ahí qué temores abundan en el sector que usted lidera? Lourdes Iván. A ver, lo que pasa es que la ley dice todo y no dice nada. No tiene nada concreto, no te establece cuáles van a ser los parámetros. Incluso se crea una expectativa una expectativa y una confusión cuando habla de predios públicos. Los predios públicos no se pueden, pues por lógica yo no voy a ir a redistribuir la Carolina, pues. Seguro. O las calles, o todo lo que todos sabemos cómo es un bien público. O la plaza de cualquier pueblo. O la plaza grande, no voy a ir a redistribuir, pues son bienes públicos. También habla la ley de bienes del Estado. O tierras del Estado. Esa es otra cosa. Las tierras del Estado, entonces preguntemos en cada provincia, ¿dónde están las tierras del Estado que está ofreciendo la ley? Porque la ley dice que las tierras del Estado serán adjudicadas a las personas con tales condiciones. En Cotopaxi, he recorrido por provincias, no hay tierras del Estado. Pichincha, no sé. En cada provincia sería de preguntar cuánta tierra tiene el Estado para que estén ofreciendo. De pronto por ahí ha de haber algo de los narcotraficantes, alguna tierra, no sé, de pronto que le llevaron de los banqueros, algo ha de haber. Pero eso no es la generalidad. Eso debe ser algo concreto que esté en algún lugar. Pero no hay como para crear expectativas desde esta ley diciendo que las tierras del Estado vamos a distribuir. Se crea un fondo para la tierra. Para crear un fondo primero tiene que haber tierra, pues, identificada. Va a ser un fondo pero sin tierra, pues. Entonces, sí, de pronto, si es que le cae mal a alguien, el gobierno va a aplicar cualquier artículo de la ley y va a decir, verán, esto dice aquí, por lo tanto, vamos a expropiarte. Por eso yo estoy diciendo, no creo que una tierra productiva en algún lado del país esté abandonada. No creo. Porque sé de la escasez de la tierra. Debe estar abandonado alguna tierra que no tenga condiciones elementales para la producción. Y eso, así nos vengan a dar, eso no vamos a coger, pues. O es que van a volver a hacer una reforma agraria del año 70, 80, mandando a los indígenas a tierras improductivas, mandando al páramo en donde la tierra ya no producía. Entonces, si hay tierra de buena calidad que esté abandonada, chuta, sería un milagro. Sería un milagro porque no lo vamos a encontrar, aunque sea la gente arrienda, dice, a ver, esta tierra está con agua, tenemos acceso de carreteras, vamos a producir, arriéndeme, vea. Pero que esté abandonada la tierra, no creo. Lo que sí el gobierno no va a topar, al menos de eso sí aclara la ley, no va a topar a terratenientes, a gente que está acaparando la tierra, que está en sus manos de latifundio, no va a topar porque le pusieron una condición que esa tierra debe estar mal cultivada. Y cualquier hacendado, cualquier dueño de las tierras va a decir, yo estoy cultivando, señor. Gabriela Rivadeneira, entre otras, las dos vicepresidentas, en todas partes donde yo les he escuchado, hablaban a favor de ustedes, de la causa de la gente que trabaja en el campo. Ya les voy a agachar el lomo a ver si saben lo que es desmontar, lo que es desherbar, lo que es sembrar papas, lo que es sembrar maíz, lo que es... Vea, uno vive de la tierra. ¿La asamblea es la que falló en este momento o el gobierno o el bloque de Alianza País? Yo creo que es un... Que se dice revolucionario. A ver, es un proyecto político el que está fallando. El proyecto político de ellos, y lo dijo Rafael Correa hace 5 años cuando se evaluaba el 4º año de gobierno, y está en el Telégrafo, en uno de las publicaciones, Correa dice que lo que
existe en este momento que repensar es algo que no ha podido cumplir y tiene que ver con el tema del trato de la tierra, la agricultura, la producción. Esa es su peor debilidad. Llegamos al 9º año y sigue siendo su debilidad. Se acabará el gobierno de Rafael Correa y el tema de la deuda histórica, social, sobre la tierra, para los indígenas, para los campesinos, para los montubios, para los afroecuatorianos, seguirá siendo el problema de la tierra. No se soluciona el problema. Este podía haber sido un interesante proyecto de ley, lastimosamente no se les quiere quitar. Sí, y yo creo que ojalá Dios nos dé la oportunidad de estar vivos después de 10 años para evaluar esta ley y llamar. Yo creo que si han de seguir viviendo algunos de ellos, no creo que la vida sea tan corta, pero traer a esta mesa y decir qué se ha logrado con esta ley después de unos 5 a 10 años para ver si se ha logrado redistribuir la tierra, cuánta gente, sobre todo en territorios indígenas, se ha respetado, como dice, usted acaba de citar, se ha respetado los territorios indígenas comunitarios. Pues Tundaime es un claro ejemplo, lo que acaban de hacer. Y yo le decía la semana pasada, esta ley que va a entrar en vigencia va a volver a subsanar la agresión a la Pachamama, la agresión a los derechos colectivos, la agresión y la violación a los seres humanos que están viviendo en esos territorios. Como dice la ley, dice que se respetará, no se expropiará los territorios indígenas. Resulta que antes de aprobar la ley fueron a medianoche y votaron a la gente fuera de sus territorios y hoy entra empresas mineras. Entonces, esas cosas nos hace pensar a nosotros que la Asamblea lo que hace es lo único, tratar de cumplir con una ley más y para nosotros. No tiene que ser una ley más, tiene que ser una ley que venga a resolver los graves problemas. 40 años después de la creación de la CONAIE, sigue siendo la lucha de la tierra uno de los elementos fundamentales, una de las causas fundamentales de la vida de la CONAIE es la tierra. Lourdes Tibán, Jorge Herrera, señoras y señores, para orgullo de la cadena Democracia pasaron por sus micrófonos